Aún en este episodio, sentí una punzada súbita en la cabeza, como si una goma elástica se hubiera roto dentro de mi cerebro. La luz de la sala parpadeó y el mundo se cerró. Lo último que escuché no fue mi respiración, sino el grito desesperado de mi madre suplicando que no me llevaran. Abrí los ojos, pero la perspectiva era incorrecta. No estaba en la cama, estaba en el techo, flotando. Miré hacia abajo y vi un cuerpo pálido, lleno de tubos, inmóvil. Ese cuerpo era yo. Mi mente de contable se bloqueó. Si mi cerebro está ahí abajo, apagado, ¿quién soy yo pensando aquí arriba? Y entonces, en medio de un océano de nubes, lo vi. El mismo hombre que vi morir en una acera fría hace 30 años estaba allí, sonriendo, sujetando una caña de pescar. Me miró a los ojos y me dijo la verdad que destruyó todo mi ateísmo. Hijo, Dios no me apartó de ti. Yo elegí irme para salvarte. Allí, mi mundo de lógica se derrumbó. Entonces te invito a unirte a mí en este testimonio. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quien volvió del límite de la vida. Me llamo Carlos. Hoy, a los 38 años, llevo una vida que la mayoría de la gente consideraría absolutamente normal, quizás incluso un poco monótona para los estándares actuales de búsqueda de adrenalina. Soy contable. Paso mis días inmerso en hojas de cálculo, balances fiscales, y en la certeza reconfortante de que, en las matemáticas, 2 más 2 son siempre 4. La lógica es mi terreno seguro, el mundo donde las reglas son claras y no existen sorpresas inexplicables. Sin embargo, la historia que necesito contar hoy no cabe en ninguna de mis hojas de cálculo. Es un relato sobre lo que existe más allá de los números, más allá de la materia tangible, más allá de aquello que solemos llamar fin. Es el relato de mi SM, una experiencia que redefinió cada pedazo de quien soy y desmontó todas las certezas que cargaba. Nací en España, en uno de esos barrios periféricos que crecen alrededor de las grandes ciudades, donde las calles eran estrechas y las casas parecían amontonarse unas sobre otras, como si buscasen apoyo mutuo para no derrumbarse. Nuestra casa no era una excepción. Era un lugar pequeño, apretado, con paredes cuya pintura desconchada dibujaba mapas de humedad que yo, en mi imaginación fértil de niño, intentaba descifrar como si fuesen territorios de mundos lejanos. Había un olor muy específico que impregnaba mi infancia y que aún hoy, si cierro los ojos, consigo sentir. Una mezcla constante de ropa vieja lavada con jabón barato y el aroma del guiso sencillo, casi siempre solo patatas y caldo, que mi madre preparaba religiosamente para intentar mantenernos alimentados. Éramos pobres, pero en aquella época, con la visión limitada y protegida que la infancia nos proporciona, yo no sentía el peso abrumador de esa palabra. No entendía el concepto de vergüenza o de carencia. Yo simplemente vivía la realidad que me era dada. Lo que sí entendía, con una claridad que hoy me emociona al recordar, era la rutina sagrada y exhaustiva de mis padres. Mi padre era un hombre de pocas palabras y mucho sudor. Salía de casa antes incluso de que el sol osara iluminar las calles empedradas de nuestro barrio, con las manos ya encallecidas y el rostro marcado por líneas de preocupación que parecían demasiado profundas para su edad. Trabajaba duro, aceptando cualquier servicio que apareciese, y solo volvía cuando la luna ya estaba alta en el cielo, trayendo consigo el olor a polvo y el cansancio de quien cargaba el mundo a sus espaldas. Mi madre, por su parte, era el cimiento emocional de aquel pequeño barco a la deriva. Era una mujer de una fuerza silenciosa, de esas que no necesitan levantar la voz para hacerse oír. La rutina de nuestra casa giraba en torno a esa supervivencia diaria. No teníamos lujos, no había vacaciones en la playa, y los juguetes eran raros, muchas veces improvisados. Pero, mirando hacia atrás, veo que había una dignidad inmensa en nuestra lucha. Había el calor de la cena compartida en la mesa tambaleante de la cocina, el sonido de las conversaciones bajas de mis padres planeando cómo estirar el dinero hasta fin de mes, y la sensación de protección que yo sentía al estar allí, entre los dos. Crecí observando esa dinámica. El sacrificio de mi padre para proveer y la dedicación de mi madre para cuidar. Esa fue la base de mi personalidad, el suelo donde mis raíces se fijaron. Yo era apenas un niño español común, corriendo por las calles de adoquines, ajeno a las complejidades del universo, creyendo que aquel mundo pequeño y seguro, construido por el esfuerzo de mis padres, duraría para siempre. No tenía ni idea de que la vida real no sigue guiones justos, y que mi inocencia estaba a punto de ser confrontada por una realidad dura que cambiaría el curso de mi existencia y de mi fe para siempre.
Si nuestra rutina diaria estaba marcada por la dureza del trabajo y por la escasez material, nuestras noches estaban llenas de algo completamente diferente. Algo que yo, en mi inocencia infantil, creía que era la fuerza más poderosa del universo. Mi madre era la guardiana de esa fuerza. Era una mujer de una fe inquebrantable, de aquellas que no necesitan iglesias lujosas o rituales complejos para manifestarse. Todas las noches, sin excepción, transformaba nuestra sala diminuta en una catedral silenciosa y sagrada. Recuerdo vívidamente verla preparándose para ese momento. Apagaba las luces principales para ahorrar electricidad y encendía algunas velas, creando un ambiente de sombras danzantes y luz cálida que parecía aislarnos del resto del mundo. Se arrodillaba en el suelo frío de baldosas, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos, y cerraba los ojos con una devoción que me impresionaba. Mi padre, incluso con el cuerpo molido por el trabajo físico, la espalda curvada de cargar peso todo el día, se arrodillaba a su lado en un respeto silencioso y absoluto. Rezaban a Jesús. Pero, en aquellas plegarias susurradas a la luz de las velas, Jesús no parecía ser aquella figura distante y solemne de las estatuas de mármol frío que yo veía en las plazas de la ciudad o en las iglesias antiguas de España. No, allí en aquella sala, él parecía un íntimo, un pariente cercano, alguien de la familia que estaba solo temporalmente ausente, pero que escuchaba cada palabra dicha. Pedían cosas sencillas, nunca lujos. Pedían una vida un poco mejor, pedían salud para continuar trabajando al día siguiente, pedían, con una humildad que llegaba a doler, que el dinero fuese suficiente para llegar a fin de mes sin hambre. Yo, aún muy pequeño, me quedaba allí en el rincón, sentado abrazando mis rodillas, observando aquel ritual con los ojos abiertos como platos. No rezaba exactamente como ellos, yo simplemente absorbía la atmósfera. Después de las oraciones, cuando el silencio de la noche cubría nuestra casa y la cera de las velas ya se había derretido, mi madre venía a acostarme. Me cubría con las mantas gastadas, pero limpias, acariciaba mi rostro y sonreía con una dulzura que desafiaba nuestra miseria. Susurraba: «No te preocupes, hijo mío. Un día Jesús cambiará todo. Él es nuestro Salvador. Él nos rescatará de esta vida». Aquellas palabras entraban en mi mente fértil de niño y se mezclaban con los tebeos que tanto me gustaban. En mi cabeza de niño, la palabra Salvador no tenía una connotación teológica, compleja o etérea. Para mí, Salvador significaba superhéroe. Yo veía a Jesús como el mayor de todos los héroes, mucho más fuerte que cualquier personaje de capa colorida que volaba en las páginas de las revistas. Construí una imagen mental de él como un ser de poder ilimitado, una fuerza de la naturaleza que, en cualquier momento, descendería de los cielos de España, rasgaría el techo de nuestra casa humilde con sus propias manos y nos llevaría volando lejos de aquella pobreza. Miraba al cielo azul por la ventana de mi habitación y esperaba, con el corazón acelerado, ver su silueta llegando para salvarnos. Creía en eso con cada fibra de mi ser. Cuando veía a mi padre llegar encorvado de dolor, pensaba para mis adentros: «Aguanta, papá, el héroe viene, él ya está en camino». Esa inocencia era mi escudo contra la dura realidad. Era la certeza mágica de que el sufrimiento era solo un capítulo breve antes de nuestra victoria inevitable. No sabía, sin embargo, que la vida real no sigue el guión de los cómics, y que mi fe ingenua, construida sobre esa esperanza de un rescate cinematográfico, estaba a punto de ser probada por el fuego de la tragedia. Dormía tranquilo, arrullado por la certeza de que teníamos un protector invencible, sin imaginar que el silencio del cielo pronto me enseñaría lecciones mucho más duras. La rutina de nuestra supervivencia tenía un mapa geográfico muy claro, dibujado por las suelas gastadas de los zapatos de mi madre, mientras mi padre cumplía su papel de proveedor silencioso, saliendo antes del amanecer para enfrentarse al trabajo pesado. Mi madre libraba su propia batalla diaria contra la escasez. Ella era una fuerza de la naturaleza, una mujer que se negaba a aceptar la derrota. Y como no teníamos dinero para niñeras o guarderías, y no había parientes cerca para ayudar, yo me convertí en su pequeña sombra inseparable. A donde ella iba, yo iba. Mi infancia fue, en gran parte, un collage de recepciones de oficinas, traseras de restaurantes y mostradores de tiendas, viendo el mundo desde la altura de la cintura de los adultos, mientras me agarraba firmemente al borde de su falda. Recuerdo el vigor impresionante con el que salía de casa. Se arreglaba el pelo, alisaba la ropa sencilla para parecer lo más presentable posible, y cogía mi mano con una determinación que yo podía sentir en la piel.
Caminábamos kilómetros. Yo sentía mis piernas pequeñas doler, el sol de España castigando nuestras cabezas. Pero ella nunca disminuía el paso. Entraba en cada establecimiento con una sonrisa esperanzada y preguntaba por trabajo. Cualquier cosa, limpieza, cocina, costura. Y yo, allí al lado, aprendí pronto el lenguaje del rechazo. Veía las miradas de pena, los gestos impacientes de no, las puertas cerrándose. Pero lo que más me marcaba no eran los noes, sino su resiliencia. A cada negativa, ella suspiraba, apretaba mi mano un poco más fuerte y se decía bajito para sí misma: «El próximo saldrá bien, hijo. Dios proveerá». Y seguíamos hacia la siguiente puerta. Sin embargo, el momento más sagrado del día, aquel que yo aguardaba con una ansiedad jubilosa, ocurría al final de la tarde. Cuando el sol empezaba a bajar y a teñir las calles de naranja, mi madre detenía su búsqueda incansable. No importaba dónde estuviésemos o lo cansados que estuviésemos, caminábamos hacia el lugar de trabajo de mi padre. Era nuestro ritual innegociable. Llegábamos siempre unos minutos antes de que su turno acabase y nos quedábamos allí, en la acera de enfrente, esperando. Yo me sentaba en el bordillo, jugando con alguna piedrecita o rama, mientras mi madre permanecía de pie, como un centinela, con los ojos fijos en la puerta de salida, la postura erguida a pesar del cansancio visible en sus hombros caídos. Cuando la sirena sonaba y la puerta se abría, liberando un flujo de hombres exhaustos, sucios de grasa o polvo de cemento, los ojos de ella brillaban, y entonces él aparecía. Mi padre siempre parecía el más cansado de todos, caminando con un peso invisible sobre la espalda. Pero, tan pronto como sus ojos encontraban los nuestros, una transformación mágica ocurría. El cansancio parecía evaporarse por un segundo, y surgía una sonrisa genuina que iluminaba su rostro sucio. Yo corría para abrazar sus piernas, sin importarme la suciedad de la ropa de trabajo, y él pasaba la mano grande y áspera por mi cabeza, despeinándome con cariño. Después iba hasta mi madre, le daba un beso respetuoso en la frente, y cogía el bolso pesado de sus manos, asumiendo la carga a partir de ahí. El camino de vuelta a casa era mi momento favorito. Con mi padre a un lado y mi madre al otro, me sentía invencible. Los miraba, y veía un amor que trascendía nuestra pobreza. Hablaban sobre el día, compartían las pequeñas victorias o los fracasos silenciosos, con una mirada de complicidad que dispensaba palabras largas. En aquel trayecto, de la mano con los dos, me sentía protegido dentro de una burbuja impenetrable. El mundo ahí fuera podía ser duro. Las puertas podían cerrarse en la cara de mi madre. El trabajo podía moler los huesos de mi padre. Pero mientras estuviésemos los tres juntos en aquella acera, volviendo a nuestro pequeño refugio, nada podía alcanzarnos. Me sentía seguro, amado y completo. No sabía, pobre niño ingenuo que era, que aquella sensación de seguridad era tan frágil como el cristal y que estaba a punto de hacerse añicos de la forma más cruel posible. Aquel día tenía un color diferente en mi memoria, un tono dorado que precede al anochecer. Era día de paga. Para la mayoría de la gente, eso es solo una fecha en el calendario, un trámite bancario burocrático. Para nosotros, era el día en que el aire se volvía más ligero, en que los hombros de mi padre parecían encogerse un poco, y la sonrisa de mi madre perdía aquel rastro de ansiedad crónica. El sobre pardo en el bolsillo del pantalón de mi padre no contenía solo billetes arrugados, contenía la garantía de que tendríamos techo por un mes más, de que la electricidad continuaría conectada y, lo más importante para mi estómago de niño, la promesa de una cena especial. Recuerdo que caminábamos los tres juntos, con aquella brisa fresca de la noche española golpeando en el rostro, discutiendo si compraríamos pollo asado, o tal vez un trozo de carne para un guiso más rico. La felicidad, a veces, vive en la simplicidad de poder elegir qué comer. Estábamos tomando un atajo habitual hacia casa, una de esas callejuelas estrechas de adoquines antiguos, flanqueada por muros altos de piedra, que durante el día parecían pintorescas, pero que por la noche creaban sombras largas y densas. Yo iba dando saltitos un poco más adelante, chutando al aire, perdido en la fantasía de que aquella cena sería un banquete de reyes. Fue entonces cuando la realidad se rasgó ante mis ojos. Tres figuras salieron de la oscuridad de un callejón lateral, bloqueando nuestro paso como espectros surgidos de la nada. El ambiente cambió instantáneamente. El aire tibio y familiar se volvió gélido, cargado de una electricidad estática mala que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca antes incluso de que entendiera lo que estaba pasando. No eran villanos de dibujos animados. Eran hombres reales, con rostros cubiertos parcialmente,
oliendo a alcohol barato y desesperación, armados con la cobardía y un arma que brilló bajo la luz débil de una farola distante. Rodearon a mis padres. La voz de uno de ellos fue áspera, exigiendo el dinero. «Dádmelo todo, la paga ahora», gritó uno de ellos, avanzando sobre mi padre. Me congelé. Sentí a mi madre tirar de mi brazo con fuerza hacia detrás de ella, intentando esconderme con su propio cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir la vibración a través de la tela del vestido. Mi padre, aquel hombre que yo veía como una roca inquebrantable, vaciló. No fue por bravuconería o por heroísmo tonto. Sé hoy que fue por amor y por miedo al hambre. Aquel sobre era la vida de su familia, era el sudor de un mes entero de trabajo esclavo, era la comida de su hijo. En un impulso desesperado, cuando uno de los atracadores intentó meter la mano en su bolsillo, mi padre reaccionó. Empujó al hombre, intentó proteger lo que era nuestro, intentó mantener la dignidad de quien no acepta ver el sustento de la familia ser arrancado así. «No, esto es de mi familia», gritó con la voz ronca de indignación. Hubo un forcejeo rápido, brazos debatiéndose, un empujón violento, y entonces el sonido. Un estallido seco, ensordecedor, que no se parecía en nada a los bangs de las películas. Fue un sonido feo, corto y definitivo, que resonó por las paredes de piedra de aquella calle estrecha, y silenció el mundo a mi alrededor. El tiempo pareció detenerse, o arrastrarse en una cámara lenta torturante. Vi el humo saliendo del cañón del arma, vi los ojos abiertos de par en par de los atracadores que, percibiendo la estupidez que habían hecho, dieron media vuelta y corrieron, desapareciendo en la noche como ratas asustadas, llevándose nada más que nuestra paz. Pero yo no miré hacia ellos. Mis ojos estaban fijos en mi padre. Se tambaleó hacia atrás, con una expresión de sorpresa genuina en el rostro, como si no creyese que aquello fuese posible. Se llevó la mano al pecho y cuando la apartó, vi el rojo oscuro manchando la camisa de trabajo, creciendo demasiado rápido. Sus rodillas cedieron. No cayó como un héroe de cine. Se desplomó pesadamente, golpeando el suelo frío con un golpe sordo que reverberó en mis huesos. Mi madre soltó un grito, un sonido que no parecía humano, un aullido de dolor que rasgó su garganta y perforó mi alma. La promesa de la cena, la alegría de la paga, la seguridad de mi mundo, todo acabó en aquel segundo, junto con el sonido de aquel disparo. Me tiré al suelo, las rodillas golpeando con fuerza contra la piedra dura, sin sentir dolor alguno, porque la adrenalina ya había anestesiado mi cuerpo. El mundo a mi alrededor había desaparecido. No había más calle, no había edificios, no había noche. Solo había mi padre extendido allí, y la mancha roja extendiéndose por su pecho con una velocidad aterradora. El olor era fuerte, metálico, un olor a cobre y óxido que invadió mis fosas nasales y quedó grabado en mi memoria olfativa para siempre. Mi madre estaba en pánico, pero era un pánico enfocado, instintivo. Presionaba las manos sobre la herida en el pecho de mi padre, intentando contener la sangre que insistía en huir por entre sus dedos, empapando la camisa que ella había planchado con tanto cuidado aquella mañana. Y lloraba. Pero, incluso entre los sollozos convulsivos que sacudían su cuerpo delgado, hacía la única cosa que sabía hacer en las horas de aflicción. Clamaba a Jesús. «Jesús, Jesús mi Señor, sálvalo. Por favor, Dios mío, no te lo lleves. Salva a mi marido, Jesús». Su voz resonaba por la calle desierta, golpeando en las paredes de piedra y volviendo hacia nosotros, pero parecía que nadie más la oía. No había ventanas abriéndose, no había sirenas a lo lejos. Solo nosotros tres y el eco de aquella oración desesperada. Yo, sin embargo, no estaba solo escuchando, estaba esperando. Con mis manos pequeñas, agarré la mano de mi padre. Aún estaba caliente, callosa, aquella mano que yo conocía tan bien, que me guiaba y me protegía. La apreté con toda la fuerza que tenía en mis dedos infantiles, como si pudiese mantenerlo anclado a este mundo solo por mi voluntad, como si yo fuese el ancla que le impediría partir. Y entonces yo también empecé a gritar, pero mi grito era diferente al de mi madre. El suyo era una súplica humilde, un pedido de misericordia. El mío era una convocatoria, era una exigencia. «Jesús, ven pronto, ayúdanos. ¿Dónde estás? Salva a papá». Miré al cielo. Mis ojos barrían la oscuridad por encima de los tejados, buscando desesperadamente una señal, cualquier señal. Esperaba ver una luz rasgando las nubes, una figura descendiendo con poder y gloria, mi superhéroe viniendo a rescatar al hombre más importante de mi vida. En mi cabeza de niño, moldeada por las historias que oía antes de dormir y por los tebeos que leía, aquel era el clímax de la película.
Aquel era el momento exacto en que el héroe aparece en el último segundo para impedir la tragedia. Tenía la certeza absoluta de que él vendría. Él no va a dejar que esto pase, pensaba, mientras las lágrimas empañaban mi visión. Él escuchó a mamá rezar toda la vida. Él va a bajar ahora. Gritaba para que mi padre estuviese bien, gritaba para que no cerrara los ojos y gritaba al cielo con una rabia naciente mezclada con miedo. Ven pronto. ¿Por qué tardas tanto? Está herido. Cada segundo parecía una hora. Sentía el corazón de mi padre latir a través de la muñeca que yo sostenía, pero el ritmo se estaba volviendo extraño, desacompasado. Mi madre continuaba su letanía frenética, prometiendo todo, ofreciendo su propia vida a cambio, invocando el nombre de Jesús como si fuese un mantra capaz de cerrar la herida. Su fe estaba allí, expuesta en carne viva, una confianza total en que el socorro divino llegaría. Y yo, a su lado, me contagié de esa certeza, pero de una forma infantil y literal. No quería consuelo espiritual, quería intervención física, quería ver el milagro suceder allí, en el asfalto frío. Miraba hacia lo alto, ignorando la sangre, ignorando la respiración difícil de mi padre, enfocado solo en la expectativa de la llegada triunfal que resolvería todo. No sabía que el cielo, aquella noche, tenía otros planes, y que el silencio que seguiría sería el sonido más ensordecedor que oiría en toda mi vida. Pero los segundos se transformaron en minutos, y cada minuto parecía una eternidad de tortura, diseñada especialmente para nosotros. El ruido de la respiración de mi padre empezó a cambiar. Dejó de ser aquel sonido rítmico y fuerte que yo oía cuando apoyaba la cabeza en su pecho para dormir, y se convirtió en algo ronco, burbujeante, un sonido horrible de aire luchando contra líquido, un sonido de ahogamiento en tierra firme. Me miró. Sus ojos, que siempre fueron la ventana más clara y amorosa de mi vida, estaban perdiendo el foco. Aquel brillo de vida, aquella chispa de inteligencia y cariño, se estaba apagando lentamente, como una vela al final de la mecha siendo consumida por el viento. Intentó mover los labios. Vi el esfuerzo tremendo que hacía, los músculos del cuello tensos, intentando decirnos algo. Tal vez un último, os quiero. Tal vez una petición de perdón por irse, o tal vez solo una despedida silenciosa. Pero ningún sonido salió. Solo un suspiro débil, largo y final, que cargó consigo toda la energía que quedaba en aquel cuerpo cansado de trabajar. Su mano, que yo sostenía con tanto fervor, con tanta esperanza de transferir mi propia vida hacia él, se aflojó. El apretón firme, que era mi seguridad en el mundo, se deshizo. Sus dedos resbalaron de los míos, y la mano cayó pesada sobre el asfalto frío. El silencio cayó. Un silencio absoluto, pesado, abrumador, que parecía tener peso físico. Mi madre dejó de gritar. Ella lo sabía. Su corazón, conectado al de él por años de lucha y amor, sintió el momento exacto de la partida. Pero yo no quería aceptarlo. Miré al cielo nuevamente, con el cuello doliéndome de tanto estirarlo, esperando ver el rescate. Pero no había nada. El cielo continuaba oscuro, vasto e indiferente. Las estrellas brillaban frías y distantes, puntos de luz helada completamente ajenos a nuestro dolor, continuando su curso milenario sin importarles que mi mundo se acabara de derrumbar. No hubo trueno, no hubo luz divina rasgando la oscuridad, no hubo ángeles descendiendo con espadas de fuego para castigar a los malos y salvar a los buenos. Mi superhéroe no vino, el salvador de mi madre, aquel en quien depositamos toda nuestra confianza nocturna, no apareció. Allí, arrodillado en la sangre de mi propio padre, sintiendo el calor de su cuerpo disiparse hacia el frío de la piedra, algo se rompió dentro de mí. Y no fue solo mi corazón de hijo, fue mi inocencia. La estructura fundamental de cómo yo veía el mundo se derrumbó. Aquel Jesús poderoso, aquel amigo de la familia, aquel héroe que yo dibujaba en mi mente volando entre las nubes, había fallado. Peor que fallar, parecía que nos había ignorado. Nos escuchó gritar. Vio a mi padre ser herido. Vio la desesperación de una mujer fiel y de un niño puro. Y no hizo absolutamente nada. Me quedé mirando el rostro inmóvil de mi padre, esperando que parpadeara, que respirara, que fuese solo un susto. Pero la inmovilidad era absoluta. La realidad de la pérdida se instaló como un bloque de hielo en mi estómago. Aquel momento marcó el fin de mi infancia. El niño que creía en milagros y en protecciones divinas se quedó allí, en aquella acera, junto con el padre, quien se levantó de allí, minutos después, cuando la policía finalmente llegó con sus luces giratorias inútiles y tardías,
Ya no era el mismo niño. Era alguien que había mirado al abismo del cielo en busca de ayuda, y solo había encontrado el vacío. La fe que mi madre plantó con tanto cariño había sido arrancada de raíz, dejando en su lugar un agujero abierto, sangrando duda y revuelta. El día siguiente amaneció gris, como si el propio sol tuviese vergüenza de iluminar el mundo después de lo que había pasado. El entierro de mi padre fue un evento apresurado y dolorosamente simple, un reflejo cruel de nuestra condición financiera. No había coches elegantes, no había montañas de coronas de flores caras. Había solo un ataúd de madera barata, áspera, pagado con la ayuda de vecinos solidarios que compartían nuestra miseria. El cementerio era un vasto campo de piedras frías, y nosotros éramos un pequeño grupo de figuras vestidas de negro, encogidas bajo el peso del luto. Yo me sentía adormecido, como si estuviese viendo todo desde dentro de una pecera, con los sonidos ahogados y los movimientos distorsionados por el agua turbia de mi propia incomprensión. Mi madre estaba al lado del ataúd, una figura rota. Sus ojos estaban hinchados, rojos, casi cerrados de tanto llorar. Acariciaba la madera del ataúd como si estuviese acariciando el rostro de él, y sus labios no paraban de moverse. Rezaba. Incluso allí, ante la prueba física de la brutalidad del mundo, buscaba consuelo en aquello que yo ya empezaba a detestar. Oh, mi Jesús, recibe a mi marido en tus brazos, dale el descanso eterno. Consuela su alma, Señor. La palabra Señor sonaba como una lija pasando por mi piel abierta. La miraba y no conseguía entender cómo lograba hablar con él. Cómo podía pedir consuelo a la misma entidad que en mi cabeza nos había dado la espalda la noche anterior. Me acerqué al ataúd abierto para ver a mi padre por última vez. Parecía estar durmiendo, pero había algo mal, algo artificial en su quietud. Aquel hombre vibrante, fuerte, que me levantaba en hombros y olía a trabajo y amor, se había ido. Allí estaba solo una cáscara vacía, pálida y fría. La rabia empezó a burbujear en mi estómago, caliente y ácida, subiendo por la garganta hasta que no pude contenerla más. La imagen de mi madre rezando, pidiendo misericordia al Salvador invisible, fue la gota que colmó el vaso. Me volví hacia ella, con las lágrimas corriendo calientes por mi rostro, y grité. Mi voz de niño, estridente y rota, cortó el murmullo bajo de las oraciones de los otros. ¡Para! ¡Para con eso, mamá! No existe ningún Jesús. El silencio cayó sobre el pequeño grupo. Mi madre paró, petrificada, mirándome con espanto. Pero yo no podía parar. La presa se había roto. Él no existe, es mentira. Tú dijiste que él nos iba a ayudar, que él era nuestro héroe. ¿Dónde estaba ayer? ¿Dónde estaba cuando papá gritó? No hizo nada, no nos ayudó. Apunté al cielo y al ataúd, temblando de furia. Él dejó a papá irse en la calle, en el suelo sucio. ¿Y ahora? ¿Ahora ese Jesús cree que puede quedarse con mi padre después de no hacer nada para salvarlo? No tiene derecho. Él es malo. Le odio. Mi madre no me riñó. No me reprendió por la blasfemia, ni intentó defender a Dios con teología. Me miró a los ojos y vio el dolor inmenso que estaba enmascarado de rabia. Vio el corazón del hijo destrozado por la traición que sentía. Sin decir una palabra, cayó de rodillas en la tierra húmeda del cementerio, a la altura de mis ojos, y me atrajo hacia un abrazo desesperado. Lloró. Lloró más alto y más fuerte que antes, un llanto que sacudía su cuerpo y el mío a la vez. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y de repente, la rabia dio lugar a una culpa terrible por haber hecho llorar a mi madre aún más. La abracé de vuelta, enterrando mi rostro en su hombro, sintiendo el olor de la tela negra y de las lágrimas. Perdóname, mamá, perdóname. Yo sollozaba, pero, en el fondo de mi corazón, la sentencia estaba dictada. Allí, abrazado a mi madre, ante la tumba de mi padre, cerré la puerta al cielo. El niño que esperaba al superhéroe se había quedado en la acera de la noche anterior. Nació allí el escéptico, el niño que decidió que, si Dios existía, él no merecía ni mi amor, ni mi respeto. Pero la conclusión más lógica, la que dolía menos que odiar a un Dios cruel, era la de que él simplemente no existía. Estábamos solos, solos en el universo. La única cosa que teníamos era el uno al otro y la dura realidad de la materia. Y juré para mí mismo que nunca más confiaría en nada que no pudiese ver o tocar. Si te está gustando el testimonio y todo lo que está siendo revelado sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de este viaje. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar.
El tiempo, dicen, es el mejor remedio. Pero yo descubrí que funciona más como una capa de barniz endurecido sobre la madera bruta del dolor. Los años pasaron, arrastrando consigo mi infancia y aquel niño llorón del cementerio, y me dejaron en la costa de la vida adulta. A los 38 años, nuestra realidad había cambiado, fruto de un esfuerzo sobrehumano de mi madre. Aquella mujer que vi desplomarse sobre un ataúd barato, se levantó con una fuerza que yo solo podía explicar por la pura necesidad de supervivencia. Transformó el luto en trabajo. Con el paso de los años, consiguió estabilizar nuestra vida, trabajando en cocinas y limpiezas, garantizando que yo tuviese los estudios que mi padre soñaba para mí. Elegí un camino que era el opuesto absoluto del misticismo. Me hice contable. La contabilidad se convirtió en mi refugio, mi nuevo templo. Y no tenía altares ni velas. Tenía hojas de cálculo, calculadoras y el balance patrimonial. Los números me fascinaban porque no pedían fe, pedían pruebas. En la contabilidad, el activo tiene que cuadrar con el pasivo. Existe una lógica palpable, una causa y un efecto claros. Si hay un error, lo buscas, lo encuentras y lo corriges. No hay misterios insondables, no hay voluntades divinas, inexplicables. El mundo de los números era seguro, predecible y justo, todo lo que el mundo real y aquel Dios de mi infancia no eran. Me identificaba como ateo, un hombre de razón. Para mí, la religión se había convertido en una muleta psicológica para quien tenía miedo a la oscuridad. Y me gustaba pensar que no tenía miedo a la oscuridad. Había aprendido a vivir en ella desde los 10 años. Sin embargo, nunca verbalicé ese ateísmo militante a mi madre con la agresividad de aquel día en el cementerio. La quería demasiado para quitarle lo único que parecía mantenerla en pie además del trabajo. Así, vivíamos un teatro silencioso y respetuoso. Yo fingía no escuchar sus rezos, y ella fingía no notar que los libros que yo leía y la forma en que conducía mi vida excluían completamente la hipótesis de un creador. Yo era el hijo ejemplar, el contable serio y responsable, que cargaba dentro del pecho un corazón escéptico, donde la fe nunca más floreció. Creía que tenía todo bajo control, que mi mundo de lógica y trabajo duro era inquebrantable, pero las paredes de nuestra casa eran finas y su devoción era terca. Todas las noches, cuando me acostaba en mi habitación, exhausto después de un día lidiando con auditorías e impuestos, lo oía. Venía de su cuarto un susurro rítmico y constante, como el goteo de un grifo que uno no consigue cerrar. Estaba rezando. Yo me cubría la cabeza con la almohada, intentando bloquear el sonido, sintiendo una mezcla compleja de pena e irritación. Pena, porque la veía hablando sola, pidiendo protección a un amigo imaginario que, en mi visión pragmática, ya había probado su incompetencia al dejar partir a mi padre. Irritación, porque aquella fe ciega parecía una afrenta a mi inteligencia, un rechazo a aceptar la realidad fría y dura del universo. Aún así, había un vínculo emocional que no lograba romper. Muchas veces, percibía que rezaba por mí. Protege a mi Carlos, Señor, guía sus pasos en los números. Aquello me desarmaba. ¿Cómo podría odiar algo que era la fuente de tanto amor por su parte? Yo toleraba su fe como quien tolera un hábito excéntrico de un ser querido, pero mantenía mi alma cerrada bajo 7 llaves. Creía que mi vida era una ecuación resuelta, donde la variable Dios era igual a 0. No tenía ni idea de que el destino, o tal vez aquella fuerza que yo tanto negaba, estaba a punto de poner a 0 mi calculadora y ofrecerme una experiencia que ninguna hoja de Excel sería capaz de explicar. Estaba seguro en mi torre de marfil de escepticismo, sin saber que los cimientos estaban a punto de ceder. Todo sucedió un martes cualquiera, durante el cierre del trimestre fiscal. Estaba en el salón de casa, con el portátil en el regazo y una pila de documentos esparcidos por el sofá, revisando una auditoría compleja. Mi madre estaba en la cocina, preparando un té. Recuerdo sentir una punzada súbita en la cabeza, aguda y violenta, como si una goma elástica se hubiera roto dentro de mi cerebro. No hubo tiempo para dolor prolongado, ni para llamarla. La luz del salón parpadeó, o fueron mis ojos, y el mundo se cerró en un túnel estrecho y oscuro. Lo último que sentí fue el peso del portátil resbalando de mis piernas y la sensación de caída. Después, la nada. Lo primero que noté no fue lo que vi, sino lo que dejé de sentir. El cansancio, la tensión en los hombros, el dolor de cabeza, todo cesó instantáneamente. Era como si alguien hubiese apagado un interruptor maestro de incomodidad en mi cuerpo. Estaba inmerso en una oscuridad total, una negrura aterciopelada e infinita, pero, curiosamente,
No sentí miedo inmediato. Mi mente analítica, siempre buscando lógica, intentó formular un diagnóstico rápido. Vale, Carlos, te has desmayado. Estrés, tensión baja, tal vez agotamiento. Dentro de poco te despiertas con dolor de cabeza y mi madre abanicándote. Parecía la explicación racional. Esperaba despertar en el sofá en cualquier momento. Pero entonces, el silencio confortable fue roto. No por un sonido físico, no por una onda sonora vibrando tímpanos que yo ni sentía tener, sino por algo que resonaba directamente en mi conciencia. Empezó como un murmullo distante, ahogado, como si viniese del otro lado de una pared muy gruesa o de debajo del agua. Concentré mi atención en aquello. El sonido se fue volviendo más claro, más nítido, cargado de una frecuencia emocional que me golpeó como una flecha. Era llanto, un llanto convulsivo, desesperado, intercalado con palabras sollozadas. Reconocí aquella voz instantáneamente. Era la firma sonora que estaba grabada en mi alma desde el día en que nací. Era mi madre. Por favor, no. Mi hijo no. Jesús, misericordia. La voz parecía estar a kilómetros de distancia, y al mismo tiempo, susurrando dentro de mi mente. Pero no era solo llanto de susto por un desmayo. Había una cadencia familiar, el ritmo de aquella súplica que desprecié durante tantos años, pero que conocía de memoria. No te lo lleves, Señor. Él es todo lo que tengo. Ya perdí a mi marido, no te lleves a mi niño. Jesús, te lo imploro, devuélvemelo. Aquello me confundió profundamente. ¿Por qué está llorando de esa manera?, pensé. Solo me apagué en el sofá. Es solo un desmayo. ¿No debería estar llamando a una ambulancia en vez de rezar? La angustia en su voz era palpable, transmitiendo un terror que no encajaba con mi autoevaluación de simplemente inconsciente. Había una finalidad en aquel llanto, un dolor de despedida que me heló, incluso sin tener cuerpo para sentir frío. Intenté gritar, intenté decir, «Mamá, calma, estoy aquí». Fue solo una bajada de tensión. Pero yo no tenía voz, no tenía boca. Mi voluntad de hablar se disipaba en el vacío sin producir sonido alguno. Y fue ahí cuando la ficha de mi lógica empezó a caer, agrietada por el miedo. Si estuviese solo desmayado, oiría el movimiento, sentiría el olor a alcohol, oiría el sonido de la tele encendida. Pero no había nada de eso. Solo la oscuridad absoluta, y su voz implorando para que no me llevaran. Estaba pidiendo a Jesús que no me llevara. La gravedad de aquella oración específica fue la primera señal real de que mi situación era mucho más profunda que una simple pérdida de conciencia. Ella no estaba rezando por una recuperación, estaba rezando por un rescate. Mi mente escéptica intentó luchar. Intentó decir que era exageración suya, pero la sensación de aislamiento en aquella oscuridad era demasiado real, demasiado densa. Estaba a la deriva, sin cuerpo, sin suelo, anclado al mundo solo por el hilo de aquella voz llorosa que clamaba al cielo. Y por primera vez en décadas sentí una duda helada. ¿Y si la lógica de los números no funcionase aquí? ¿Y si apagarse no fuese solo dormir? La sensación de paz en la oscuridad comenzó a teñirse de una urgencia extraña. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Necesitaba ver. Aquel sonido del llanto de mi madre funcionó como un faro en medio de una niebla densa, tirando de mí, guiándome a través de la nada. Enfoqué toda mi voluntad, todo mi ser, en aquella voz temblorosa que rezaba el Padre Nuestro entre sollozos. Quería estar donde ella estaba, y fue ese deseo, esa conexión de amor y preocupación, lo que empezó a disolver el velo negro. Sentí como si estuviese subiendo. No era como subir una escalera o un ascensor. Era una sensación de flotación, de desprendimiento, como una burbuja de aire subiendo desde el fondo de un lago oscuro hacia la superficie. La oscuridad empezó a volverse menos densa, grisácea, y sentí que estaba a punto de abrir ojos que ni sabía que aún poseía para ver una realidad que no estaba preparado para aceptar. La transición no fue suave como despertar de un sueño. Fue como si una venda hubiese sido arrancada violentamente. En un instante, estaba en lo oscuro guiado solo por el sonido, y al siguiente, la luz invadió todo. Pero la perspectiva era completamente errónea. No estaba tumbado mirando al techo. Estaba cerca del techo, mirando hacia abajo. Lo primero que registré fue la luz blanca, clínica e impersonal de las lámparas fluorescentes, que ahora parecían vibrar con una energía que casi podía tocar. Flotaba. No había gravedad, no había peso, solo una ligereza indescriptible, como si estuviese hecho de helio o de pensamiento puro. Miré hacia abajo y el choque fue tan grande que si hubiese tenido pulmones físicos,
me habría quedado sin aire. Había una cama de hospital justo debajo de mí, rodeada por máquinas que pitaban en un ritmo monótono e irritante. Y en aquella cama había un cuerpo. Un hombre de 30 y pocos años, pálido, inmóvil, con un tubo saliendo de la boca y cables pegados al pecho desnudo. El rostro estaba pálido, ceroso, pero reconocí aquellas facciones. Reconocí la calvicie incipiente que intentaba disimular. Reconocí la marca en el brazo. Aquel era yo. O mejor dicho, aquella era la cáscara que yo habitaba. Fue una sensación vertiginosa, una disonancia cognitiva brutal que hizo que mi mente de contable se bloqueara. La ecuación no cuadraba. Si yo estoy aquí arriba pensando y viendo, ¿quién es aquel de ahí abajo? Aquel cuerpo parecía pequeño, frágil, un trozo de materia averiada que no tenía nada que ver con la vivacidad y la claridad mental que sentía ahora. Al lado de la cama, debruzada sobre la barandilla de metal, estaba mi madre. Verla desde aquella perspectiva fue la visión más dolorosa de mi existencia. Parecía haber envejecido 10 años en unas horas. El tiempo debía haber pasado mientras yo estaba en la oscuridad. Sostenía la mano inerte de aquel cuerpo en la cama, mi mano, y la apretaba contra su rostro, mojando mi piel con sus lágrimas. Podía ver detalles que nunca vi antes. Cada hilo blanco en su pelo brillaba con una nitidez absurda. Conseguía ver la textura de la tela de su blusa. Conseguía ver hasta la pulsación acelerada en la vena de su cuello. Mi visión no era humana. Era una supervisión. Veía en 360 grados, captando cada rincón de la sala, el suero goteando, el monitor cardíaco dibujando líneas erráticas, cada partícula de polvo flotando en el aire, todo al mismo tiempo, sin confusión. Ella continuaba rezando, y ahora veía que su oración no eran solo palabras. Parecía que salía de ella una energía, un color sutil que envolvía la habitación, pero que chocaba contra mi cuerpo físico y no conseguía entrar. Intenté racionalizar. Esto es un sueño, Carlos. Una alucinación causada por los medicamentos. Pero la realidad era demasiado real. Más real que cualquier hoja de cálculo que haya rellenado. Estaba fuera del cuerpo, flotando sobre mi propia tragedia, asistiendo a mi fin, o a lo que parecía ser el fin, desde un palco en el techo. Y por primera vez, la lógica de los números no tenía respuesta para lo que mis ojos estaban viendo. ¡Mamá! Intenté gritar nuevamente, extendiendo mi mano espiritual para tocar su hombro. La urgencia de consolarla era avasalladora, mayor que el choque de ver mi propio cuerpo en aquella cama. Quería decirle que aquella carne pálida y llena de tubos no importaba, que el yo verdadero, el Carlos que ella amaba, estaba allí, vivo, consciente, flotando justo encima de ella, viendo todo con una claridad que jamás tuve en vida. Pero mi mano atravesó su cuerpo como si fuese humo, o luz atravesando cristal. No hubo resistencia, no hubo tacto, ni temperatura. Yo era, a todos los efectos físicos, inexistente. Ella no se estremeció, no sintió el frío de mi presencia, ni dejó de rezar. Continuaba enfocada en la cáscara vacía en la cama, ignorando completamente mi esencia que flotaba a su lado. Aquello me causó una frustración agonizante. Yo estaba allí, estaba gritando. ¿Cómo la física podía permitir eso? ¿Cómo podía ocupar el mismo espacio que ella y no conseguir interactuar? Era un espectador fantasma de mi propia tragedia, un contable observando los números finales de un balance que ya no podía auditar. Retrocedí un poco, flotando en el aire, y forcé mi mente a analizar la situación con frialdad. Miré al cuerpo en la cama. Era una visión perturbadora para alguien que pasó la vida creyendo que somos solo biología. Aquel cuerpo era una máquina rota. El pecho subía y bajaba, pero era un movimiento mecánico, forzado por el ventilador ruidoso al lado. El monitor cardíaco dibujaba picos verdes, pero no había vida allí. Era solo electricidad estimulando músculo. Era materia, carbono, agua, calcio. Era un activo depreciado, un archivo cerrado. Sin embargo, yo estaba fuera de él. Yo pensaba, yo sentía, yo razonaba, yo tenía recuerdos. La vieja máxima de Descartes, pienso, luego existo, martilleaba en mi cabeza, pero con una nueva y aterradora variable. Pensaba fuera del cerebro. Si mi cerebro estaba ahí abajo, privado de oxígeno o sedado, ¿cómo podía estar formulando pensamientos tan complejos aquí arriba? Toda mi creencia científica de que la conciencia es solo un subproducto de reacciones químicas neuronales se derrumbó instantáneamente. Yo no era mi cuerpo. Yo era el conductor que había salido del coche averiado.
El coche estaba allí, parado, pero el conductor continuaba existiendo, separado de la máquina. Sentí una soledad extraña en ese descubrimiento, al mismo tiempo que era liberador saber que no había dejado de existir con el colapso de mi cuerpo. Era aterrador percibir que ya no pertenecía al mundo material. Intentaba hablar con mi madre, pero las frecuencias no cuadraban. Ella estaba sintonizada en la materia, en el dolor, en el luto. Yo estaba en una frecuencia diferente, sutil, invisible. Me acerqué a su rostro nuevamente. Podía ver las lágrimas escurriéndose. Podía ver el dolor clavado en las arrugas alrededor de sus ojos. Mamá, no llores por ese cuerpo. Es solo ropa vieja. Intenté susurrar, pero el sonido no se propagaba en aquel aire estéril. La impotencia me consumió. Yo, que siempre resolví problemas, que siempre encontré el error en la hoja de cálculo y corregí el saldo, ahora estaba ante un error de sistema que no podía arreglar. La separación era absoluta. Había un muro invisible e infranqueable entre la conciencia eterna que descubría ser y la materia densa y sufriente donde mi madre aún habitaba. Y en aquel momento, flotando entre el techo y la cama, entendí que la partida no es el fin de la existencia, pero es, dolorosamente, el fin de la interacción física. Estaba presente, pero estaba irremediablemente aislado. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. En un impulso de intentar romper aquella barrera invisible, me acerqué aún más para intentar ver el rostro de mi madre mejor, tal vez intentar gritar directamente en su oído. Pero, al hacer ese movimiento, percibí que la realidad a mi alrededor empezó a comportarse de manera inestable. Las paredes de la habitación de hospital, que segundos antes eran sólidas e iluminadas, ya no tenían fin. Parecían disolverse, perder la consistencia, transformándose en una niebla oscura en los bordes de mi visión periférica. Miré alrededor, buscando la puerta, el pasillo, alguna referencia arquitectónica que tuviese sentido para mi cerebro, acostumbrado a planos y estructuras físicas. Pero no había nada más allá de aquella habitación iluminada, que ahora parecía un escenario solitario flotando en medio del universo. Todo alrededor era un negro infinito, una oscuridad densa y silenciosa, que parecía presionar las paredes de luz, queriendo invadir. Confuso, desvié la mirada de mi madre por un segundo para encarar aquel abismo negro. ¿Qué es aquello?, pensé. ¿Dónde está el resto del hospital? ¿Dónde está Madrid? Cuando volví a mirar hacia abajo, buscando la seguridad de la figura materna, el suelo desapareció. La cama desapareció. Mi madre desapareció. La habitación de hospital desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si alguien hubiese apagado un proyector de cine o tirado del enchufe de la realidad. La imagen de mi cuerpo y el sonido de su llanto fueron tragados por el vacío. Me quedé solo nuevamente, pero esta vez no era como el apagón inicial en el sofá de casa. Ahora estaba plenamente consciente, despierto, vibrante, pero flotando en la nada absoluta. Me quedé allí, a la deriva, sin suelo bajo los pies, sin techo sobre la cabeza, sin norte, sur, este u oeste. Era una conciencia solitaria flotando en un océano de oscuridad que no tenía fin. Era una oscuridad diferente de aquella que conocemos cuando cerramos los ojos o apagamos la luz de la habitación. Aquella era una oscuridad viva, densa, que parecía tener textura y profundidad infinitas. Por un momento, sentí una pizca de miedo helado. Aquel miedo primario, que debe estar grabado en el ADN humano desde las cavernas, de estar completamente solo y vulnerable. Me pregunté si aquello era el fin definitivo, si aquello era lo que mis libros de ciencia describían como el cese de la existencia, un apagado eterno, un aislamiento frío donde la mente se queda atrapada consigo misma para siempre. El contable dentro de mí, desesperado por orden, intentó buscar lógica. Vale, Carlos, analiza los datos. ¿Dónde están las coordenadas? ¿Cuál es la dimensión de este espacio? Pero no había lógica allí. No había tiempo. Los segundos no pasaban. Parecía un eterno ahora. No había espacio. Podía moverme hacia cualquier lado. Pero como no había puntos de referencia, era como si estuviese parado. Era la nada, en su forma más pura y aterradora. El silencio era ensordecedor. No había viento, no había respiración, no había latidos cardíacos. Solo mi propia presencia mental resonando en el vacío. ¿Entonces es esto?, pensé, con una amargura profunda. Luchamos, trabajamos, amamos, sufrimos, pagamos cuentas, y al final nos quedamos flotando en lo oscuro solos. La ironía era cruel. Yo, que siempre creí que después de la vida no había nada, ahora estaba atrapado en medio de esta nada.
pero continuaba existiendo para sufrir con el tedio y la soledad de ella. Aquel vacío parecía confirmar mis creencias ateístas de un universo indiferente, pero al mismo tiempo las contradecía, porque yo estaba allí. Yo era la prueba viva, o mejor, la prueba consciente, de que la ecuación del materialismo estaba incompleta. Y en aquella inmensidad negra, sin mi madre, sin mis números y sin mi cuerpo, me sentí la más pequeña de las criaturas, una mota de polvo pensante perdida en la vastedad del cosmos. El silencio volvió a reinar, pero ahora venía cargado de una expectativa eléctrica. Yo sabía, de alguna forma inexplicable, que no estaba solo en aquella oscuridad. Algo estaba a punto de suceder. Cuando la imagen del hospital se deshizo, me quedé a la deriva, pero la sensación de aislamiento absoluto pronto fue sustituida por una curiosidad magnética. Fue entonces cuando la vi. Empezó como una chispa minúscula, un grano de arena incandescente flotando en medio de las tinieblas. Era un punto de luz dorada, brillante y pulsante, que danzaba ante mi visión espiritual como una luciérnaga solitaria en la noche más oscura del mundo. Fijé mi atención en aquello, hipnotizado. Aquella luz no era estática, parecía tener voluntad propia, moviéndose en espirales suaves, dejando un rastro débil de luminosidad que pronto se apagaba. Pero lo más impresionante no era el brillo, era lo que emitía. Irradiaba un calor que no sentía en la piel. Al fin y al cabo, no tenía piel, pero que calentaba el centro de mi ser. Traía una sensación inexplicable de confort, de seguridad, de familiaridad. Era como llegar a casa en un día de lluvia y entrar en un baño caliente. Me acerqué a aquel punto de luz, o tal vez él se acercó a mí. En aquel lugar sin espacio, era difícil saber quién se movía. Y entonces, de aquel polvo brillante emanó algo que sacudió los cimientos de mi alma más que cualquier terremoto. No fue un sonido que entró por los oídos. Fue una vibración, una onda de pensamiento puro que se tradujo instantáneamente en palabras dentro de mi cabeza. La voz era baja, suave, pero cargada de una autoridad amorosa que yo reconocería en cualquier lugar, en cualquier vida, en cualquier dimensión. Sujétate, hijo. Agárrate fuerte. Sujétate, mi niño. El choque fue eléctrico. El tiempo paró de golpe. Aquella voz, aquella tonalidad ronca y cariñosa, aquel acento específico, aquella cadencia protectora. Era la voz que me contaba historias antes de dormir cuando tenía 5 años. Era la voz que gritaba de alegría cuando el Real Madrid marcaba un gol. Era la voz que susurraba consuelo cuando me raspaba la rodilla. Era la voz de mi padre. ¿Papá? Pensé, o grité con mi mente, mi voz temblando de una emoción avasalladora. ¿Papá? ¿Eres tú? El polvo de luz pulsó más fuerte en respuesta, girando más rápido, como si estuviese feliz, como si estuviese sonriendo. La voz vino nuevamente, más clara, más insistente, como si me estuviese tendiendo una cuerda de rescate en medio de la tormenta. Soy yo, hijo. Estoy aquí. Agárrate fuerte, no te sueltes. Mis ojos espirituales se llenaron de lágrimas que no mojaban nada, pero que desbordaban sentimiento. La incredulidad, el escepticismo, el rencor de años, la lógica fría de la contabilidad, todo fue barrido por la onda de amor que emanaba de aquella pequeña luz. Él estaba allí, el hombre que vi partir en la acera fría, el hombre que vi volverse cenizas en mi memoria y estadística en mi escepticismo. Él estaba allí, hablando conmigo. No necesité pruebas científicas, no necesité prueba de ADN o de reconocimiento de voz por software. El corazón sabe lo que la razón desconoce. Era él. En un movimiento instintivo, impulsado por una nostalgia que dolía hace casi 30 años, extendí mis manos espirituales hacia aquel polvo de luz. Quería tocarlo, quería sujetarlo, quería tener la certeza de que no era una alucinación final de mi cerebro moribundo. La luz flotaba allí, esperando. Con un gesto rápido, como alguien que intenta capturar una luciérnaga preciosa, o como yo hacía de niño, intentando coger polvo iluminado por el sol, junté mis manos en cuenco alrededor de aquel polvo luminoso. Cerré los dedos con fuerza, no para aplastar, sino para proteger, para fundir aquella luz conmigo. Te tengo, papá. Te tengo. Soy yo. No sabía qué sucedería al tocar aquella luz. Mi mente lógica gritaba que era imposible tocar la luz, que la luz no tiene masa. Pero allí, las leyes de la física de la Tierra no se aplicaban. Al sujetar la luz, sentí una conexión sólida, real, tangible. Era como sostener su mano nuevamente. Y en aquel instante, la soledad del vacío desapareció. Yo había encontrado mi norte.
En el instante exacto en que mis manos espirituales se cerraron sobre aquella luz, el universo de oscuridad fue rasgado violentamente. Sentí un tirón en el ombligo, un vértigo alucinante, como si estuviese cayendo hacia arriba a una velocidad imposible. El escenario a mi alrededor empezó a cambiar, distorsionándose y reformándose como los colores de un caleidoscopio girando, o como si alguien estuviese cambiando frenéticamente los canales de una televisión cósmica, preparando el escenario para el reencuentro que yo tanto necesitaba. Cerré los ojos instintivamente, esperando un impacto, esperando golpear contra alguna pared cósmica, pero el impacto nunca llegó. En vez de eso, sentí el viento, y no era el aire acondicionado estéril del hospital, ni el vacío frío de la nada. Era una brisa tibia, salada, húmeda. El olor a mar invadió mis fosas nasales con una fuerza que me hizo estornudar, un acto físico que yo creía haber perdido. Abrí los ojos, aturdido por la claridad repentina. La oscuridad opresiva había desaparecido. El silencio del vacío fue sustituido por el sonido suave y rítmico del agua golpeando contra la madera. Ploc, ploc, ploc. El sol estaba alto, calentando mi piel, pero no quemaba. Era un calor gentil, acogedor, como un abrazo de domingo por la mañana. Parpadeé varias veces, intentando que mi cerebro lógico procesara la nueva geografía. Ya no estaba en la habitación del hospital, ni en el laboratorio de análisis clínicos, ni flotando en el espacio. Estaba sentado en una barca. Y no era una barca cualquiera. Era una pequeña barca de madera, con la pintura azul desconchada en los bordes. Una barca humilde que yo conocía muy bien de los recuerdos raros y preciosos de un verano distante en la costa de Valencia. Era la barca del señor Manuel, un viejo pescador que, por pena o simpatía por nuestra familia pobre, prestaba el bote a mi padre para llevarnos a pescar los fines de semana. Aquella barca representaba los únicos días de mi infancia en que la preocupación por el dinero se quedaba en tierra firme. Miré mis manos. No estaban vacías, ni sostenían más el polvo de luz. Estaba sujetando algo sólido, áspero y familiar. Mi corazón se disparó en el pecho. Era la caña de pescar de mi padre. No una caña moderna de fibra de carbono, sino aquella caña antigua, pesada, con el mango de corcho gastado por el uso, y el carrete que a veces se atascaba. Aquella que él trataba como una reliquia sagrada, y que limpiaba con aceite todos los domingos por la noche. La textura del corcho bajo mis dedos era tan real, tan sólida, que me estremecí. Podía ver los pliegues en la madera, el brillo del nylon del hilo estirado sobre el agua azul turquesa. Esto es imposible, pensé, mi mente de contable intentando encontrar el error en la ecuación. Estaba muriendo en una cama de hospital en Madrid. ¿Cómo puedo estar en una barca en el Mediterráneo con una caña de pescar en la mano? La lógica gritaba que aquello era un delirio, una construcción mental para protegerme del trauma de la muerte. Pero la realidad sensorial era demasiado perfecta para ser un sueño. En los sueños, los detalles huyen. Allí, los detalles gritaban. Sentía el balanceo suave de las olas, el olor a pescado y sal, el sol en el cuello. De repente, el hilo de la caña dio un tirón violento. La punta de la caña se dobló bruscamente hacia el agua. No estaba preparado para aquel susto. El peso era enorme, como si hubiese enganchado una ballena. Perdí el equilibrio en el banco de madera y la caña empezó a resbalar de mis manos sudadas. El pánico de perder el equipo favorito de mi padre me golpeó. Una reacción infantil e instintiva que sobrevivió al tiempo. «¡No voy a poder!», grité al aire, luchando contra la fuerza invisible que tiraba del hilo, olvidando completamente que segundos antes estaba debatiendo mi propia existencia. La urgencia de la pesca asumió el control. Estaba allí, en aquella barca de la memoria, a punto de perder la caña, y el miedo a fallarle a mi padre era más real que la muerte que acababa de enfrentar. Fue en ese instante de pánico trivial, mientras yo luchaba contra un pez imaginario, cuando dos manos grandes, fuertes y bronceadas entraron en mi campo de visión. Cubrieron mis manos sobre el mango de corcho, afianzando el equipo con una facilidad impresionante. Sentí el calor de aquellas palmas, la aspereza familiar de los callos de trabajador, una textura que no sentía hacía casi 30 años. «¡Sujeta, hijo! ¡Agárrate fuerte! ¡Nosotros podemos!». La voz vino justo encima de mi oído derecho, clara, vibrante, sin el chirrido del dolor o de la agonía. Me congelé. El pez, la caña, la barca, el mar, todo perdió importancia. El mundo se paró. Giré el rostro lentamente, con miedo de que, si me movía demasiado rápido, el espejismo se desharía como humo.
Pero no se deshizo. Allí estaba él, sentado a mi lado en el banco de la barca, hombro con hombro conmigo. Mi padre. Pero no era el padre que vi por última vez, pálido y ensangrentado en la acera fría de aquel callejón. No era el padre cansado, con ojeras profundas y la espalda curvada por el exceso de trabajo físico. Aquel hombre a mi lado estaba radiante. La piel tenía un tono saludable, bronceada por el sol. Los ojos, aquellos ojos que vi perder el brillo delante de mí, ahora chispeaban con una vivacidad juvenil, desbordando una alegría traviesa. Sonreía. Aquella sonrisa amplia, tranquila, que mostraba los dientes y hacía arruguitas en las esquinas de los ojos. La sonrisa que decía que todo estaba bien en el mundo. Vestía su camisa de pesca favorita, aquella a cuadros desteñida que mi madre remendaba siempre, y parecía tan vivo, tan sólido, tan real, que mi cerebro de científico de los números entró en colapso total. Papá, susurré, la voz fallando, arañando en la garganta. Él me guiñó un ojo, manteniendo las manos firmes sobre las mías en la caña de pescar, como si estuviésemos solo en una tarde de domingo cualquiera. Buen reflejo, chico. Casi se lleva nuestro hilo, ¿eh? La normalidad de su frase ante lo absurdo de la situación fue el gatillo final. Solté la caña. Simplemente abrí las manos y la dejé caer. No me importaba si caía al agua, no me importaba si el pez huía, no me importaba si la barca volcaba. Giré el cuerpo completamente y me lancé sobre él. Agarré a mi padre con una desesperación salvaje, enterrando mi rostro en su pecho, sintiendo el olor a jabón barato y mar que él siempre tuvo. Lloraba, gritaba, sollozaba, todo al mismo tiempo. Era un llanto que estaba represado dentro de mí desde los 10 años. Un llanto que escondí detrás de hojas de cálculo y de una postura fría de adulto responsable. «¡Papá! ¡Papá! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí!», repetía yo, arrugando su camisa con mis manos, intentando fundirme con él. «Te he echado tanto de menos. Tanto. Por favor, dime que es verdad». Él rió, una risa grave que vibró contra mi pecho, y me abrazó. Con un brazo sostenía la caña de pescar despreocupadamente, que de alguna forma no cayó, y con el otro me envolvió en un abrazo de oso. Fuerte, apretado, seguro. El abrazo que me faltó en todas mis graduaciones, en todos mis momentos de duda, en todas las noches que oí a mi madre llorar sola. Yo también te eché de menos, hijo mío. Te eché de menos todos los días. Lo apretaba cada vez más fuerte, clavando mis dedos en su espalda, aterrorizado con la idea de soltarlo. Quería recuperar décadas de ausencia en aquel único momento. Lloraba como el niño que se quedó huérfano en la calle, lavando el rencor y el escepticismo con lágrimas de pura alegría y alivio. Él estaba allí, sólido, caliente, vivo. La imagen del cadáver en la acera, que me atormentó por tanto tiempo, fue superpuesta y borrada por la realidad vibrante de aquel abrazo. Nos quedamos allí, balanceándonos en la barca, padre e hijo entrelazados. Él me acariciaba la cabeza, pasando la mano por mi pelo, que ahora percibía que, en el mundo espiritual, yo había vuelto a tener como cuando era joven, y susurraba cosas que solo un padre dice. «Calma, estoy aquí. Pasó, pasó». Y en aquel abrazo, en medio de un mar imaginario, me sentí completo por primera vez desde aquella noche trágica. La lógica, la razón, la contabilidad, nada de eso importaba. La única verdad absoluta del universo, en aquel momento, era el amor de aquel abrazo. Aquel abrazo podría haber durado un milenio, y aún así, habría sido demasiado corto para mí. Estaba agarrado a él como un náufrago se agarra a un tronco en mar abierto, con miedo de que, si aflojaba el apretón siquiera un milímetro, la corriente de la realidad se lo llevase de nuevo. Enterraba mi rostro en su hombro, sintiendo la textura de la franela de la camisa, inhalando aquel olor que era la propia definición de padre para mí. Pero poco a poco, sentí su mano en mi espalda cambiar de una caricia de consuelo a un toque de firmeza. Me apartó gentilmente, sujetando mis hombros con aquellas manos grandes y calientes, y me miró a los ojos. Su expresión era de un amor profundo, pero había una urgencia seria en su semblante que me hizo tragar el llanto. «Tenemos que hablar, hijo mío», dijo él, la voz clara y sobria cortando la euforia del momento. «Mírame, calma tu corazón, no tenemos mucho tiempo». Intenté limpiarme las lágrimas con el dorso de las manos, sorbiendo los mocos como un niño. «¿Tiempo, papá? Tenemos todo el tiempo del mundo ahora. No voy a salir de aquí. Estoy contigo». Él sonrió, una sonrisa un poco triste, y negó con la cabeza. Fue entonces cuando soltó uno de mis hombros, e hizo un gesto amplio con la mano,
señalando al horizonte. Mira a tu alrededor, Carlos. Mira dónde estamos. Hasta aquel momento, mi atención estaba tan enfocada en él que el escenario era solo una borrosidad periférica. Pero, cuando seguí su mirada, mi respiración falló. Lo que yo había asumido ser el mar Mediterráneo brillando bajo el sol no era agua. La barca no estaba flotando sobre olas saladas. Estábamos flotando sobre nubes. Era un océano de vapor denso, blanco y dorado, que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Debajo del casco de la barca, veía relámpagos silenciosos iluminando las capas inferiores de las nubes, como si estuviésemos navegando en la cima de una tormenta que no podía alcanzarnos. El cielo arriba no era azul, sino de un tono violeta indescriptible, salpicado de estrellas incluso con la luz fuerte de un sol que no tenía lugar definido, pues la luz venía de todos los lugares. ¿Dónde estamos?, pregunté, aturdido, sintiendo un vértigo que no era físico, sino existencial. ¿Esto es el cielo, papá? ¿Yo me he ido? Me llevé las manos al pecho, esperando sentir el dolor del colapso, pero no había dolor. Todavía no, hijo mío, respondió rápido, anticipando mi pánico. Estás en la frontera, y es por eso que necesito hablar contigo rápido. Aún no perteneces a este lugar. Mientras hablaba, algo en el horizonte llamó mi atención. Muy lejos, donde el mar de nubes parecía tocar aquel cielo violeta, había una isla de luz, y en ella, o tal vez caminando sobre el propio vapor, había una figura. Era un hombre. Estaba demasiado lejos para verle el rostro, demasiado lejos para distinguir el color de los ojos, pero su presencia irradiaba a través de aquella distancia inmensa como una onda de choque. Sentí un escalofrío recorrer mi columna espiritual. No era miedo, era reconocimiento. Sentía que conocía a aquel hombre. Era una sensación visceral, antigua, como recordar una canción que tu madre cantaba cuando eras bebé. Pero, mezclado con esa familiaridad, sentí una incomodidad, una punzada de amargura que no conseguía explicar de inmediato. Él estaba allá, inmóvil, mirando en nuestra dirección. Parecía esperar, parecía vigilar. ¿Quién es aquel?, pregunté, entornando los ojos, señalando a la figura solitaria a lo lejos. ¿Por qué nos está mirando? Mi padre miró en dirección al hombre, y su rostro se iluminó con una reverencia y un cariño que me confundieron. Volvió a mirarme y me sujetó la barbilla, obligándome a enfocar en su rostro. No te preocupes por él ahora, hijo. Él solo nos está cuidando, como siempre hizo. Pero ahora necesito que me escuches. Tengo un mensaje y tienes que llevarlo de vuelta. Quería preguntar más sobre el hombre. Quería entender por qué su visión me causaba aquella mezcla extraña de atracción y repulsión. Pero la intensidad en la mirada de mi padre me calló. Papá, pero ¿tú a quién rezas?, pregunté, recordando la fe de mi madre y conectando los puntos. Tú ya estás aquí. ¿A quién rezas tú? Mi padre sonrió, una sonrisa llena de gratitud, y se giró nuevamente hacia la figura luminosa a lo lejos. Yo le rezo a él. Yo agradezco todos los días. Desde que tu héroe me ayudó. La palabra héroe golpeó mi pecho como una bala. Era la palabra de mi infancia. Era la palabra que usé antes de que el mundo se derrumbara. ¿Mi héroe?, pregunté, la voz fallando. ¿Quién es aquel, papá? Él asintió con la cabeza, con una reverencia profunda. Es tu héroe, hijo. Es Jesús. Fue Él quien me sujetó cuando llegué aquí perdido. Fue Él quien cuidó de tu madre todo este tiempo. El nombre detonó la bomba que cargaba en el pecho hace décadas. El choque inicial dio lugar, en fracción de segundos, a una furia roja y ciega. Aquel hombre a lo lejos. ¿Era él? ¿Aquel era el Dios que mi madre invocaba? ¿Aquel era el ser que se quedó sordo a mis gritos en la acera? La nostalgia y el amor por mi padre fueron momentáneamente eclipsados por un odio puro, destilado por el dolor. Él no es mi héroe, grité, mi voz rasgando la paz de aquel lugar. Él no es nada mío. Él no te ayudó, papá. Él mintió. Mi padre intentó sujetar mi brazo, asustado con mi reacción. Hijo, calma. Tú no sabes lo que... Yo sé lo que vi, interrumpí, tirando de mi brazo con violencia. Yo te vi partir. Yo pedí ayuda. Grité por él y él no hizo nada. Dejó que te fueras delante de mí. Dejó a mamá llorar durante 30 años. Él nunca hizo nada por ti, ni por ella, y mucho menos por mí. Me volví hacia la figura a lo lejos. La distancia ya no importaba. Sentía que él podía oírme. Le apunté con el dedo, vertiendo todo el veneno de mi ateísmo herido. Vete, bramé con toda la fuerza de mis pulmones espirituales.
No te quiero aquí. Eres una farsa. Vete. No tienes derecho a estar aquí con mi padre después de lo que hiciste. Esperaba que el cielo se abriese, que un rayo me partiese por la mitad, o que él viniese a pelear conmigo. Pero nada de eso sucedió. La figura continuó allá, inmóvil, emanando aquella luz serena. Y entonces, muy lentamente, él apenas asintió con la cabeza. Un movimiento suave de no. No era un no de negación o de rabia. Parecía un no de quien dice, no entiendes, muchacho. Aquella calma me irritó aún más. Me hizo sentir impotente, pequeño. Caí sentado en la barca, exhausto por la explosión, y escondí el rostro entre las manos, llorando de rabia y frustración. ¿Por qué, papá? Sollocé. ¿Por qué le defiendes? Él te apartó de mí. Mi padre se arrodilló frente a mí, sujetó mis muñecas y me obligó a bajar las manos. Sus ojos estaban llorosos, pero firmes. Él nunca nos abandonó, hijo, nunca. Tú construiste un muro de dolor y llamaste a eso verdad. Pero es hora de derribar ese muro. Necesitas saber lo que realmente sucedió aquel día. Jesús no me apartó de ti. Él me acompañó. Mi padre esperó a que mi llanto disminuyera, pasándome la mano por el pelo como hacía cuando yo era pequeño y despertaba de una pesadilla. Pero, esta vez, la pesadilla era la realidad que yo había construido en mi cabeza durante décadas. Cuando finalmente levanté los ojos, hinchados y rojos, encontré su mirada serena, sin ningún rastro de juicio por mi blasfemia. Se limpió una lágrima de mi rostro con el pulgar y dijo, con una voz que cargaba el peso de la verdad absoluta: Hijo, has vivido 30 años odiando a alguien porque creíste que él me arrancó de ti a la fuerza. Pero nunca te preguntaste qué habría pasado si me hubiese quedado. Fruncí el ceño, confuso con la pregunta. La respuesta parecía obvia para mí. Si te hubieses quedado, seríamos felices, papá. Habríamos encontrado la manera. Mamá no habría sufrido tanto. Yo tendría a mi padre conmigo. Sería justo. Él negó con la cabeza despacio, con una tristeza infinita en la mirada. No, hijo mío. La bala que me alcanzó en aquel callejón destruyó mi columna y perforó órganos vitales. Si tu héroe no hubiese intervenido de la forma que intervino, si la medicina de los hombres me hubiese retenido aquel día, yo no sería el padre que tú recuerdas. Estaría preso en una cama, intubado, tetrapléjico, sin poder hablar, sin poder abrazarte, dependiendo de máquinas para respirar y de la caridad ajena para comer. Estaría vegetando, hijo. La imagen fue brutal. Intenté bloquearla, pero él continuó, implacable en su descripción amorosa. ¿Tienes idea de lo que eso haría con tu madre? Habría pasado esos 30 años cambiando pañales de un cuerpo inerte, viendo a su marido consumirse día tras día, sin dinero, sin esperanza, presa a un sufrimiento sin fin. ¿Y tú? Tú habrías crecido en una habitación de hospital, viendo a tu padre como una carga, como una fuente de dolor, y no como un héroe. La alegría de nuestra casa habría muerto lentamente, asfixiada por la enfermedad crónica y por la miseria. Sentí un nudo en el pecho, una defensa instintiva. «Pero estarías vivo», repliqué, con la voz embargada. «No me importaría. Yo te cuidaría. Yo te limpiaría. Pasaría el resto de mi vida a tu lado, papá». Él no tenía el derecho de decidir que tenías que irte. Fue entonces cuando mi padre me interrumpió, sujetando mis hombros con firmeza. «Sé que me cuidarías. Conozco tu corazón. Sé de tu lealtad. Pero fue exactamente por eso». Hizo una pausa, respiró hondo y soltó la revelación que cambiaría todo. «Fue elección mía, hijo. Él no me llevó. Yo pedí irme. El mundo se paró. El suelo de la barca pareció desaparecer». «¿Qué?», susurré, incapaz de procesar. En aquel momento, en la acera, el dolor era insoportable. Sentí la vida saliendo. Y entonces, él apareció. Mi padre miró a la figura a lo lejos con gratitud. El tiempo se paró, exactamente como se paró para ti ahora. Jesús vino hacia mí. No vino como un juez, ni como un ladrón. Vino como un amigo. Me mostró los dos caminos. Me mostró la vida en la cama, el sufrimiento de tu madre, tu infancia perdida cuidando de un inválido. Y él me tendió la mano. Me dijo: «Eres libre, Manuel. Puedes quedarte y luchar, o puedes venir conmigo y cuidar de ellos desde ahí arriba, donde el dolor no existe». Mi padre volvió a mirarme a los ojos, y vi lágrimas en sus ojos también. Te miré a ti gritando, agarrando mi mano. Miré a tu madre desesperada. Y lo supe, hijo. Supe que el mayor acto de amor que podía hacer por vosotros era partir.
No quería ser la causa de la ruina de la vida de tu madre. No quería ser el peso en tu espalda. Entonces, por libre y espontánea voluntad, sabiendo exactamente lo que aquello significaba, cogí su mano. Elegí irme. Me quedé mudo. La narrativa del Dios ladrón, que sostuvo mi ateísmo durante una vida entera, se derrumbó. No fue un robo. Fue un sacrificio. No fue abandono. Fue protección suprema. Papá, pero yo, intenté argumentar, pero las palabras murieron. Lo sé. Duele saberlo. Pero mira hasta dónde habéis llegado. Él sonrió. Jesús honró mi elección. Honró las oraciones de tu madre. Mira la mujer fuerte en la que se convirtió. Descubrió una fuerza que ni sabía que tenía. Y mírate a ti, un hombre íntegro, inteligente, que venció en la vida honestamente. Todo eso fue construido sobre la fuerza que Él os dio, incluso cuando tú elegiste no hablar más con Él. Incluso cuando tú le gritaste para que se fuera, Él nunca se apartó del lado de tu madre, y nunca se apartó del tuyo. Bajé la cabeza, derrotado por la verdad. Las lágrimas que caían ahora ya no eran de rabia, eran de vergüenza y de una comprensión dolorosa. Había juzgado al héroe como villano, cuando en realidad él había sido el cómplice del amor de mi padre. Lloré allí, en el suelo de aquella barca, con la cabeza apoyada en las rodillas de mi padre, sintiéndome la más pequeña de las criaturas. La vergüenza quemaba más de lo que la rabia había quemado antes. Había pasado la vida adulta maldiciendo la mano que había amparado a mi padre en la hora de la partida. Pero mi padre, con aquella paciencia infinita que la eternidad le había dado, solo acarició mi cabeza hasta que mis sollozos cesaron. Él sabía que aquel dolor era el precio de la cura. El muro había caído. Levántate, hijo, dijo mi padre suavemente, tirando de mí hacia arriba. No tenemos más tiempo. El cordón que te ata allá abajo te está tirando de vuelta. Lo abracé con fuerza, desesperado. La idea de dejar aquella barca, aquel sol y aquel amor para volver al frío del hospital era insoportable. No, papá, no quiero volver. Quiero quedarme aquí. Allá abajo es difícil, es frío, es solitario. Aquí te tengo a ti. No puedes quedarte, dijo él, firme, pero cariñoso. Tu madre te necesita, pero no de la forma que piensas. Sujetó mi rostro con las dos manos, obligándome a mirar en el fondo de sus ojos. Escucha bien. Vas a volver y vas a decírselo a ella. Dile que yo elegí irme por amor. Dile que su héroe cuidó de mí. Y dile que ella nunca estuvo hablando sola. Respiré hondo, sintiendo un peso de toneladas salir de mi espalda. Mi padre me dio el permiso y la misión que necesitaba. Te quiero, papá. Te quiero tanto. Yo también te quiero. Ahora, míralo a él. Me giré lentamente hacia la figura de Jesús. Él ya no estaba lejos. De alguna forma, sin dar un paso, él estaba allí, en la proa de la barca. No conseguía ver los rasgos del rostro con nitidez, pues su luz ofuscaba, pero sentía la sonrisa. Era una ola de calor, de aceptación pura. Me sentí desnudo ante él. Él había oído mis gritos, mis insultos, mi rechazo de décadas. Perdóname, susurré, bajando la cabeza. Te mandé irte. No lo sabía. Jesús no habló con palabras, pero sentí una risa leve y bondadosa resonar en mi pecho. Sentí que él decía, lo sé, y me quedé aún así. En ese instante, el miedo desapareció. El escepticismo desapareció. Sentí que podía confiar en él. Sentí que podía poner la vida de mi madre y la mía en sus manos, y que él no las dejaría caer. Llené el pecho de coraje e hice mi promesa final. Está bien, voy a volver. Aquella sonrisa suya fue lo último que vi. En el mismo instante, todo se volvió negro. La barca, las nubes, mi padre, la luz. Todo fue succionado por un vórtice oscuro, como si alguien hubiese cambiado el canal de la televisión nuevamente, pero esta vez arrancando el aparato del enchufe. Sentí la caída. Una caída vertiginosa, rápida y brutal, de vuelta a la densidad de la materia. Si la subida había sido una liberación, la bajada fue una condena a la gravedad. Sentía como si estuviese siendo tirado por un imán gigante, arrastrado de vuelta hacia dentro de una escafandra de plomo apretada. La visión del hospital volvió, pero ahora yo ya no era un observador pasivo en el techo. Vi la escena acercarse a una velocidad aterradora, como si el suelo estuviese volando en mi dirección. Vi a mi madre aún en aquella misma posición, inclinada sobre la cama, sujetando mi mano inerte. Su imagen creció, ocupó todo mi campo de visión y entonces, ¡pam! El impacto de reentrar en el cuerpo fue físico y violento.
Fue como chocar de frente contra un muro de hormigón a 200 km/h. El aire invadió mis pulmones con un dolor agudo, quemando. Sentí el peso de mis brazos, la incomodidad del tubo en la garganta, el frío de la sábana, el olor antiséptico agresivo. La ligereza se había ido. Era nuevamente un prisionero de la carne dolorida. Mis oídos, que segundos antes escuchaban la voz de mi padre, ahora captaban el zumbido de los monitores cardíacos enloqueciendo. Pero, por encima de ese ruido tecnológico, oí su voz. Ella estaba terminando la frase, la oración que parecía haber durado la eternidad que pasé fuera. Por favor, mi Jesús, trae a mi hijo de vuelta. No me dejes sola. Abrí los ojos. La luz de la habitación hirió mis retinas, pero forcé a los párpados a mantenerse abiertos. Lo primero que vi fue su rostro, mojado de lágrimas, contorsionado en una máscara de fe y desesperación. Aún no se había dado cuenta de que yo estaba despierto. Apreté su mano. Mis dedos estaban débiles, temblorosos, pero conseguí hacer la presión suficiente. Ella dejó de rezar instantáneamente y levantó la cabeza, los ojos abiertos de par en par por el choque. Saqué fuerzas de donde no tenía. La garganta ardía, seca, pero necesitaba hablar. Con un esfuerzo sobrehumano, susurré, con la voz ronca y fallida. Mamá, el héroe, él te escuchó. El tiempo en la habitación se detuvo. Me miró como si estuviese viendo un fantasma o un ángel. Sus labios temblaron intentando formar palabras que no salían, y entonces se derrumbó. No de tristeza, sino de un alivio tan poderoso que parecía físico. Me abrazó, reclinándose sobre mi pecho con cuidado por culpa de los cables, y gritó, «Gracias, gracias, mi Jesús». El equipo médico entró corriendo, atraído por la alarma de los monitores, pero su ciencia estaba intentando explicar lo inexplicable. Ellos veían gráficos y números. Yo veía la respuesta de una promesa hecha en una barca sobre las nubes. Sonreía a mi madre, ignorando el caos médico. Había vuelto. Y por primera vez en casi 30 años, no estaba volviendo solo. Había traído la fe de vuelta en el equipaje. Los días que siguieron fueron una borrosidad de exámenes y médicos murmurando palabras como inexplicable y milagro. Pero la cura real sucedió en casa, en nuestro salón. Una noche, senté a mi madre en el sofá y se lo conté todo. No omití nada. Describí la barca, el olor de la camisa de franela, la sonrisa de mi padre. Y le conté lo que él me dijo, que su partida fue una elección de amor, para ahorrarnos sufrimiento. Vi décadas de culpa salir de sus hombros. Ella siempre creyó que Dios se lo había llevado demasiado pronto. Saber que Él eligió irse para protegernos transformó su luto en gratitud pura. Lloramos juntos, pero fue un llanto limpio, curativo. Hoy, mi vida tiene una dualidad que, años atrás, yo consideraría hipocresía, pero que ahora entiendo como armonía. Continúo siendo contable. Continúo amando la lógica y la exactitud de las hojas de cálculo. Pero ahora, cuando cierro un balance, veo más que números. Veo orden. Veo que el universo tiene una contabilidad propia, donde nada se pierde, todo se transforma, y el saldo final es siempre el amor. No me hice monje, ni salí predicando en las esquinas. Soy el mismo Carlos, pero con una antena encendida. Cuando cae la noche, mi madre ya no se arrodilla sola en el salón. Yo me arrodillo a su lado. El suelo es duro, mis rodillas reclaman, pero mi espíritu vuela. Rezo por ella. Rezo para agradecer. Aquel abismo que existía entre mí y el cielo fue rellenado. Ya no tengo rabia del silencio de Dios, porque descubrí que Él nunca estuvo en silencio. Era yo quien estaba sordo. El niño que gritó, «No existe Jesús», en el cementerio murió. El hombre que existe hoy sabe que aquel héroe, que esperó pacientemente a que mi rabia pasara, es la fuente de toda la vida. Mi madre a veces abre los ojos en medio de la oración, me mira de reojo y sonríe, viendo al hijo escéptico conversando con el Creador. Yo termino mis noches no con dudas, sino con certezas. Sé que la muerte no es el fin, es solo un cambio de escenario. Y por encima de todo, sé que nunca, jamás estamos solos. El héroe de mi infancia no falló. Él me salvó de la amargura y me devolvió la vida para que yo pudiese contar esta historia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita. Tal vez esta historia fuese la señal que tú, así como yo, estabas necesitando para mirar al cielo de nuevo. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia.
Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.